Y de esa forma uno convierte eso a números. Entonces lo vuelve uno la carita del 0, la carita del 3, la carita del 5, la carita del 10. Entonces uno dice dolor severo. Y escalas de caritas hay muchas. Casi que cada hospital se va inventando la suya. Pero todas dicen lo mismo y se interpretan igual. Y aquí, como les digo, se puede pasar a números y más o menos expresar si es un dolor leve, moderado o severo. Y en niños, además, se toman otras, no solamente la carita, sino también otras codificaciones. El sueño, la actividad del lenguaje. Un niño con dolor habitualmente está quieto. Le ponen un analgésico y a los 10 minutos está como un ringlete saltando por todos lados. Entonces es una forma de evaluar si tiene dolor. En el recién nacido es muy complicado. El mejor algesiómetro para un recién nacido es la mamá o la cuidadora. La mamá siempre sabe si el niño llora por dolor o porque el pañal está sucio o porque tiene hambre. Y eso no lo sabe sino la mamá. Además, los mejores analgésicos para un niño recién nacido son los brazos de su madre. Y por lo tanto está la escala del llanto también. ¿Qué tan intenso es el dolor con base en la carita y con su intensidad de llanto? Entonces uno lo puede determinar. ¿Es leve, es moderado o es severo? ¿Este será qué? Como moderado, ¿cierto? ¿Y este? Severo. Severísimo, ¿no? ¿Y este? Severo. Entonces ya sabemos evaluar el dolor en un niñito. La intensidad del dolor en un niño. ¿De acuerdo? Pero existen otros parámetros en otras personas. La persona que está en la unidad de cuidado intensivo, que no, intubado, que no puede hablar y está sedado. Entonces uno evalúa no solamente la expresión facial, sino qué tanto se mueve, cómo está su tensión muscular y si pelea o no pelea con el ventilador. Eso está claro y está definido. Y ahí escalan, si se lleva un puntaje de 8. Si tiene 0, el paciente está tranquilo, su sedación está buena. Si tiene 8, miércoles, evaluemos qué estamos haciendo porque nuestra pseudoanalgesia está bastante mal. ¿De acuerdo? Esto es de lo mismo, una escala, esto es de la escala de Grenoble, de la escala de conducta dolorosa en pacientes de la unidad de cuidado intensivo, donde se evalúa, como les digo, la expresión facial, el tono muscular y la adaptación o la pelea que haga la persona al ventilador, al respirador. Y uno ahí puede decidir qué tanto dolor tiene una persona, que no me puede decir que tengo 8. Y también existe la de los viejitos, ya validada por la Sociedad Americana de Geriatría, en donde evaluamos también la expresión facial, miren que ahí miramos las caritas, pero también qué tanto habla, qué tanto vocaliza, qué tanto se mueve, está por allá quieto. Hay cambios en la interacción personal, cambios en los patrones de actividad, cambios en el estado mental. Muchas veces le dicen a uno, la gente, doctor, mi papá se enloqueció, está peor de enloquecido. Y uno lo mira y de pronto lo que tiene es dolor. Hay cambios en sus patrones. Y estoy hablando de viejitos con demencia. Entonces fíjense que finalmente ninguna persona, absolutamente ninguna persona, puede dejar de ser evaluada en la intensidad de su dolor para escoger el mejor tratamiento. ¿Está claro? Entonces tenemos dolores por tiempo de evolución, dolores por intensidad. Y vamos viendo que son diferentes. Que sí señores, es diferente aquí el cuento. Tenemos dolores diferentes por cualidad. Por eso la pregunta siempre obvia es: descríbame su dolor. Si uno le dice al paciente,
¿Su dolor es como una picada? Sí, doctor, es como una picada. Uno tiene que decir, descríbame su dolor. Y escribir en la historia clínica lo que la persona le está contando a uno de su dolor, cómo lo describe. Porque eso lo lleva a uno a buscar el mecanismo desencadenante del dolor. Entonces podemos tener dolores de tipo peso, lo siento como un peso. Dolores de tipo ardor, como un ardor, quemantes, punzantes, opresivos, tipo picada, siento que me pulsa. O sea, hay una gran cantidad de variedades, lo que la persona le diga a uno. Lo que la persona le diga a uno. Lo más importante es definirlo en los términos del lenguaje de la persona, lo que yo les estaba mencionando, y así escribirlo. Personas que le dicen a uno, doctor, es que mi dolor es como si a mí me hubiera pisado un elefante. Alguna vez me lo dijo un paciente. Yo no sé cómo será la sensación de la pisada de un elefante, porque creo que más de uno no estaría vivo. Pero uno lo tiene que interpretar. Seguramente quiso decir que era un dolor de tipo peso, pesado. O está el paciente que le dice a uno, mi dolor es como si me hubiera sentado en un ladrillo caliente. ¿Qué más? Uno lo que tiene que hacer es escribir lo que el paciente uno le describe y la interpretación que uno hace de eso. ¿Ok? Y eso corroborado con otros signos y síntomas dependiendo de lo que estemos buscando. Cuando la persona no entiende, existen escalas. Esto ya lo validamos, esto lo que escribieron los franceses en el Atlas de Dolor en 1999, y aquí en Colombia lo validamos. Y es mostrarle a la persona figuras. ¿A qué se le parece su dolor? Y el paciente dice, a esto. Y es muy diferente un dolor de tipo picada al de un dolor de tipo cuchillada, como le dicen a uno. Siento como un alfiler clavado, siento como si me pulsara el corazón ahí en la pierna, siento como... O existe la persona que le dice, doctor, mi dolor es como un dolor. Pero descríbamelo, no doctor, es un dolor. También se van a encontrar con eso. Y encontrar el tipo de dolor como lo describe la persona lo lleva a uno a interpretar el mecanismo que generó el dolor, el mecanismo fisiopatológico. ¿Cuándo se refiere al frío? ¿Cuándo qué, perdón? Se refiere al frío. Lo mismo. Pero, siento como un frío, siento como un calor. O sea, que se le metió, o sea, cuando, como le dicen a uno, no, es que se me encajó un frío. ¿A eso? Eso dice la gente. ¿Sí? Tengo un frío encajado, sobre todo en el campo. Claro, eso hay que interpretarlo. Se me metió el frío. Exacto. O tengo un dolor de huesos. Todo eso uno lo describe y uno, con base en lo que le están contando, uno lo interpreta. Realmente qué tipo de dolor es el que está presentando. También los dolores son no solamente de esa cualidad, sino también son locales, referidos e irradiados. ¿Qué es un dolor focalizado? Dolor focalizado, por definición, es todo aquel que en su extensión no es superior al del tamaño de un papel de carta. Tamaño de carta. Hablamos de dolor focalizado. Dolor referido. Hablamos de dolor referido, todo aquel que se presenta en un sitio diferente a donde se originó. Cuando uno conoce la anatomía del sistema simpático, pues ya uno lo entiende. ¿Por qué? Porque entonces entiende uno por qué la persona con apendicitis consulta porque me duele la boca del estómago. O la persona con el infarto del miocardio le duele el miembro superior izquierdo. O la persona con colecistitis, alteraciones en los cálculos en la vesícula, le duele el hombro derecho. Eso es un dolor referido. Muy propio de los dolores de origen visceral y de los orígenes de dolor de grandes músculos. Dolor referido. Y tenemos dolores irradiados. ¿Qué es un dolor irradiado? El que sigue el trayecto de una raíz nerviosa o un nervio periférico. Típico ejemplo es la ciática. Doctor, es que me empieza aquí en la columna y se me baja por la
cara, por detrás de la pierna hasta el talón. Eso es un dolor irradiado. Sigue el recorrido del nervio ciático. O el paciente que ha tenido la culebrilla, el herpes zóster, y que le queda un dolor que sigue el recorrido del intercostal. Eso es un dolor irradiado. El dolor local lo lleva a uno a dolor de origen nociceptivo. Ahorita vamos a ver qué es eso. El dolor referido, ya les mencioné, dolor visceral o dolor muscular, y el dolor irradiado nos lleva a dolor neuropático. Y tenemos dolores ocasionales, constantes y paroxísticos. Ocasionales, es que de vez en cuando me duele. Ay, tengo migraña, pero me duele por allá cada 3 meses, cada 6 meses. Eso es ocasional. Constante, lo tengo todo el tiempo. Paroxístico. Paroxístico quiere decir que aparece súbitamente, no dura más de 2 minutos, es intenso y vuelve y desaparece súbitamente. Muy de dolor neuropático. Entonces todo esto de cualidad, que si es pulsátil, que si es punzante, que si es referido, que si es irradiado, que si es paroxístico, nos lleva a definir el mecanismo fisiopatológico que genera el dolor. Y aquí también son diferentes los dolores. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, el origen del dolor lo buscamos en 4 posibilidades. Primera, la que llamamos el dolor de origen nociceptivo. Y el dolor de origen nociceptivo no es más que el dolor agudo amigo, ese que mencionamos. El dolor de la apendicitis, el dolor de la odontalgia por el absceso dentario, el dolor de la piel porque me quedé dormido como un camarón en Cartagena y no me di cuenta, quemadura, son dolores de origen nociceptivo. ¿Por qué se llama nociceptivo? Porque se origina en los nociceptores, que es donde se inicia la vía del dolor, los receptores de dolor. Y ese es agudo. Los otros 3 son dolores crónicos, son enfermedades. Entonces tenemos dolor llamado inflamatorio, que no es más que este dolor nociceptivo cuando se cronificó. El mismo dolor nociceptivo agudo que se cronifica, se vuelve crónico. Es posible que ocurra. Tenemos el dolor neuropático, que como su nombre lo dice, sistema nervioso, es el que se origina a partir de una lesión o enfermedad del sistema nervioso, bien sea central o periférico. Ahí en la foto hay un ejemplo de lo que es el herpes zóster, llamado en la calle culebrilla, que de aquí en adelante lo llamamos herpes zóster. Y tenemos unos que se llaman disfuncional o idiopático. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos ni idea por qué se produce. Hay una enfermedad de moda que se llama fibromialgia. En esa enfermedad de moda, fibromialgia, entra ahí entre los idiopáticos. ¿Qué quiere decir idiopático? Quiere decir que no sabemos por qué se produce, pero su condición sine qua non es que todos los exámenes que le hacemos a la persona son normales. Pero no por eso tenemos que decir una frase lapidaria que está prohibida de aquí en adelante. Hay 2 frases lapidarias prohibidas que a nadie le gusta escuchar. La primera, usted no tiene nada. Pero entonces, ¿por qué es este dolor? Yo no sé, pero usted no tiene nada. Sí tiene. Hay dolores funcionales. El hecho de que los exámenes sean normales no quiere decir que la persona no tenga nada. Pero una noticia esa de usted no tiene nada en una persona con fibromialgia es condenable. Es que de la familia le diga, ay mamá, no joda tanto, usted no tiene nada. Lo primero que quiero decirte es que el placebo para nosotros es muy importante. Y el mejor placebo es la relación médico-paciente. Tú vas a encontrarte personas que te van a decir en el futuro, si usted los deja hablar y todo eso, doctora, es que con serla verla a usted, yo me mejoro. Eso se llama efecto placebo y es bienvenido el efecto placebo.
Y lo quiero aclarar desde ya porque la mayoría de la gente cree que mejorarse con placebo quiere decir que está fingiendo. No está fingiendo. No, lo menciono. El mejor efecto placebo es la adecuada relación médico-paciente. Ese es el mejor efecto placebo. Dejar hablar, dejar escuchar, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando se habla de placebo se está hablando de un tratamiento que aparentemente no sirve para eso. Ese es un placebo. La otra frase lapidaria, les mencioné la primera, la otra frase lapidaria que está prohibida de aquí en adelante es: no hay nada que hacer. Pónganse ustedes en los pantalones de la otra persona con cáncer, como la de la historia que les dieron, que está bien avanzado, y que aparezca uno de ustedes: no hay nada que hacer. ¿Cómo se siente uno? Siempre hay mucho por hacer. Puede que no para curar, pero sí para que esté mejor y para que pueda hacer sus cosas y no pierda su autonomía, y para que no sufra al final de la vida, porque el concepto de calidad de vida en cuidado paliativo en enfermos terminal lo cambiamos por el concepto de calidad de muerte, que eso también lo tenemos que hacer los médicos. Así pensemos muchos que la muerte o la enfermedad crónica o el nada que hacer sea un fracaso médico. No es un fracaso médico. La vida sin la muerte no existiría. Entonces tenemos estos 4 tipos de dolores, en donde entonces el nociceptivo es el que ya les mencioné, el agudo, se activa inicia la vía del dolor a los receptores de dolor que hay en las diferentes zonas: piel, hueso, músculo, mucosas, etc. Se activa. El dolor neuropático, que puede ser central o periférico. Central quiere decir que hay una lesión de nervio periférico, típica, por ejemplo, de la mencionamos del herpes zóster, o de la neuropatía diabética dolorosa, por ejemplo, que son los más frecuentes. O puedo tener yo una lesión, un dolor neuropático de origen central. Por ejemplo, la persona que se le seccionó la médula espinal por un trauma, quedó parapléjico o cuadripléjico, que no siente nada de ahí para abajo, que uno le hace pullones y dice: no siento nada, pero él siente dolor espontáneo. Se llama anestesia dolorosa y es un dolor neuropático de origen central. O el paciente al cual le amputamos una extremidad, pero sigue sintiendo su extremidad y le duele la extremidad. Se llama dolor fantasma y es un dolor neuropático central. Y formas de evaluar el dolor neuropático hay muchas. Cuando uno tiene dudas, entonces uno tiene pruebas como esta, que es la ADN4, que uno se la aplica a los pacientes, en donde el paciente responde las 2 primeras preguntas, el médico la pregunta 3 y 4, y tiene uno básicamente y muy claro qué es lo que está buscando en la persona para decir: tiene un dolor neuropático. Y si uno tiene 7 o más de presencia de estas situaciones, de estos síntomas o de estos signos, quiere decir que el paciente tiene un dolor neuropático. Y se trata completamente diferente a como se trata un dolor nociceptivo. Todos los dolores no son iguales. Entonces ahí está. Y el dolor inflamatorio que ya mencionábamos, el dolor neuroplástico o dolor inflamatorio, que no es más que el dolor agudo que se cronificó. El ejemplo típico es el dolor lumbar crónico. Me duele la espalda más de 3 meses. Y el dolor idiopático que ya les mencionaba, que tiene síntomas que son médicamente inexplicados, pero son médicamente inexplicados porque los exámenes son normales. Pero hay una alteración funcional, se altera la función. Por lo tanto, aparecen ese tipo de síntomas dolorosos. Ahí está, por ejemplo, los que sufren de síndrome de intestino irritable, con o sin diarrea, eso es un dolor idiopático. Los que sufren de cefalea crónica diaria, o sea, me duele todos los días la cabeza, eso es un dolor idiopático. Fibromialgia, que es dolor generalizado.
enfermedad de moda. Y uno lo que debe hacer en las historias, cuando no localiza muy bien, es tener la oportunidad de entregarle al paciente: muéstreme y dibújeme la zona de su dolor. Y uno también en la historia clínica puede coger uno de estos mismos imágenes y uno mismo escribir la zona que encontró dolorosa y ponerle colores, qué le encontró, cómo estaba el examen neurológico, etc. Para cualquier zona. Y uno puede definir el tipo de dolor. Y yo puedo definir, con la misma escala análoga visual que les estaba mencionando para el dolor, evaluar otros aspectos de la calidad de vida de la persona. Porque eso es supremamente importante. Sobre todo en dolor crónico, saber el estado psicosocial de la persona. Acuérdense que dolor es una sensación y una emoción. Por lo tanto, yo puedo definirle cómo está su nivel de actividad diaria de 0 a 10. Cómo está la calidad de sueño. Cómo está su rigidez matinal. Cómo se siente la fatiga durante el día, etcétera. Yo puedo pasar la misma escala de 0 a 10 y que me cuente sus diferentes actividades, cómo se siente y cómo está. Y eso me sirve para la historia clínica para hacer integración. Porque si el dolor es una emoción, no solamente tengo que calmar el síntoma como tal, sino también las demás cosas que le está generando ese dolor, sobre todo si es crónico. Se evalúa el apetito, se debe evaluar la satisfacción con la función sexual, cambios en el humor, cumplimiento de órdenes médicas, cómo está su actividad laboral, su actividad social, y todo eso se puede hacer con una escalita de 0 a 10. ¿Cómo está su vida sexual de 0 a 10? Aunque si es un hombre habitualmente es mentiroso, pero con los cambios en el clima, con el estrés, con el cambio de humor, etcétera, etcétera. Yo puedo evaluar de 0 a 10 lo que quiera e integrarlo en la historia clínica. ¿De acuerdo? Y es una forma práctica de ver las cosas y tratar de integrar. Come, no come, concentración, etcétera, etcétera. Ejercicio. Y debo examinar al paciente de manera completa. Después de que le he hecho el interrogatorio y me da cuenta, pues yo tengo que hacer un examen neurológico completo, tengo que hacer el examen físico completo, tengo que tocar al paciente, tengo que buscar si tiene puntos gatillo. Punto gatillo es un punto desencadenante de dolor que yo encuentro, es un punto gatillo. Y de eso depende el diagnóstico y depende el tratamiento. Muy bien, entonces culminemos con un algoritmo de evaluación. Entonces nuestro paciente con cáncer, la historia mencionada, llega con dolor y entonces uno tiene que evaluar. Primero, evaluemos. Hacemos historia clínica completa, examen físico, herramientas como las que acabamos de ver de evaluación, y definimos de esa forma los mecanismos biológicos que están determinando el dolor. Entonces buscamos el tipo de dolor y decimos, es un dolor de tipo, por ejemplo, neuropático periférico. Ok. Definimos qué tipo de dolor tiene nuestro paciente y con base en eso elegimos si es agudo o es crónico. Si es agudo buscamos la causa corregible, si es crónico entra de un proceso terapéutico y un proceso de investigación diferente, idealmente relacionado con clínicas de dolor, y se evalúan trabajo, disabilidades, alteraciones psicológicas, espirituales, factores y barreras que contribuyen al dolor. Todo eso hay que investigar, todo eso hay que investigar, y de ahí se pasa al tratamiento adecuado. El dolor interfiere con todo, y quiero que quede eso claro. Esto no es solamente una acetaminofén. Habitualmente una persona con cefalea intensa lo que tiene es un grado de estrés muy grande por trabajo y de pronto lo que menos necesita es una acetaminofén. De pronto lo que necesita es un buen masajito. O quien lo consienta o la consienta. Porque todos los dolores no son iguales. Y quiero que quede eso claro desde ya.
¿Preguntas? Dime. No oigo. Después del dolor, si el paciente refiere el mismo grado de dolor a pesar del tratamiento, sí, 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 claro, es que la migraña puede decir que tiene 10, con el tratamiento decir me bajó a 3 o me llegó a 0. No, la pregunta de ella es que, digamos, yo tengo migraña, ¿no? Sí. Entonces yo lo califico en 7. Sí, Luego a mí se me quita la migraña sí, y a la semana me vuelven a hacer la misma pregunta. sí. La pregunta de ella es si a la semana yo voy a responder 7 o yo estaba exagerando por la acción. No. Tu dolor era 7 en ese momento en que lo sentiste. Lo que pasa es que después te bajó a 0. Pero tu dolor era 7 cuando lo sentiste. Que después te da otra crisis de migraña y no sea 7 sino 3, eso es otro cuento diferente. Cuando, digamos, en la intensidad del dolor puede indicar qué tan crónica se encuentra la enfermedad para No. Es independiente. O sea que la condición de una persona Complicado. No, el hipocondríaco siente. Lo que pasa es que tiene un trastorno diferente y hay que tratarlo. Ese no se trata con la anamnesia. ¿Es algo más psiquiátrico? Es psiquiátrico. Pero siente dolor.